Hablábamos en la clase anterior del tema de que una de las formas en que éramos evaluados como biólogos era la escritura de trabajos científicos, de publicaciones o más conocidos como papers. Lo que vamos a hacer hoy es, bueno, y para escribir un paper todo se inicia con un proyecto, ¿sí? O sea, uno formula un proyecto en distintos ámbitos, puede ser en el ámbito académico, la universidad, para una beca con ICET o para la búsqueda de subsidios, etc. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco cómo encarar o las primeras herramientas como para escribir, ¿sí? Es común que los estudiantes posean dificultades para formular preguntas, encuadrarlas en marcos conceptuales, definir hipótesis, deducir sus predicciones y planificar un diseño adecuado para responder sus inquietudes. Básicamente en eso se concentra o se centra lo que vamos a tener que desarrollar cuando seamos profesionales. Y cuando hablo de estudiantes a distintos niveles. Pueden ser estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, de postdoctoral, ¿sí? Constantemente estamos estudiando, entonces uno de los puntos, como lo habíamos discutido también en su momento, era formular una pregunta. Esta dificultad, que no solo ocurre ahora, sino todos tuvimos esa misma dificultad en algún momento, tiene varias causas, ¿sí? Por ejemplo, una causa bastante común es la falta de entrenamiento formal en la escritura, ¿sí? Dentro de la carrera no tenemos una materia específica en donde aprendamos a escribir, ¿sí? Y tampoco nos enseñan a ser directores. Entonces muchas veces como directores fallamos, y generalmente esta falla apunta a que no se estimula la creatividad ni la capacidad crítica de los estudiantes. Muchos directores pasa eso. Entonces, esa suma de elementos hace que nuestro primer encuentro con la escritura, sobre todo con la escritura científica, no sea el mejor. ¿Qué pasa en la Facultad de Ciencias Naturales? A esto, en la Facultad de Ciencias Naturales se suma que, a diferencia de otras carreras, para la obtención del grado se requiere la realización de un trabajo de tesis, que se denomina tesina. El objetivo de la tesina es básicamente que los estudiantes adquieran experiencias en el desarrollo de un proyecto de investigación para planificar su maestría o su doctorado posteriormente, ¿sí? ¿Qué pasa? Nuestro sentimiento hacia la tesis, en un principio, es ¿sí? La primera sensación es la maldita tesis, el temor hacia la tesis. ¿Qué hacemos ahora? Estamos cerca de recibirnos y no sabemos cómo empezar, a dónde apuntar. Entonces, para eso tenemos que pensar, la tesis nos está dando una entrada o nos permite ver el escenario en el cual nos vamos a desarrollar como profesionales. ¿Y cuál es nuestro perfil o cómo debería ser nuestro perfil como profesional si queremos desarrollarnos como científicos? El primero es estar altamente motivado y tener un gran entusiasmo para realizar investigaciones científicas. Tener en claro qué es lo que nos gusta, que desarrollar una investigación científica es lo que nos interesa. Pensar que eso va a ser un trabajo duro. La investigación significa muchas horas por día y por semana. Ser un científico no es un trabajo de 8 horas, de lunes a viernes, con un horario establecido. De hecho, yo ahora estoy dictando la clase desde acá, desde Cafayate, que puede parecer muy glamoroso, pero estamos acompañando a un tesista para el desarrollo del muestreo de la tesis. Solemos trabajar los fines de semana, durante momentos, a veces los momentos libres significan leer y pensar en un futuro proyecto, etc. Otro tema importante es el de ser intelectualmente independiente y tener ideas originales y creativas.
Eso también es bastante difícil en el ámbito académico. Muchas veces los directores o los tutores desarrollan sus propias ideas y las tesis son desarrolladas en esa dirección. Eso no suele ser exitoso, porque si algo no nos interesa, difícilmente Profe, lo disculpe. podamos llevar a cabo de manera exitosa. Tener una sólida formación en biología en general y trabajar continuamente para mejorar ese conocimiento. Nosotros como biólogos tenemos una formación dada, pero es importante continuar nuestra formación no solo a través de cursos de posgrado o cursos de especialización, sino leyendo, o sea, ponernos en el trabajo de estudiar nosotros también, indagar, ser curiosos en ese sentido. Un punto por ahí es importante y a veces nos frustra, es que necesitamos conocer muy bien las herramientas matemáticas, estadísticas, computacionales, prácticas en el campo, ¿sí? Y si no es si no es el caso, trabajar duro para convertirnos en un usuario competente. En los últimos años, por ejemplo, es muy importante el desarrollo de plataformas de análisis, no solo estadísticos, sino multivariados, no paramétricos, como son R y Python, ¿sí? Que son programas abiertos de uso libre, que continuamente se están actualizando y necesitamos trabajar en eso. Para eso, tenemos que discutir y cuestionar regularmente nuestras ideas y conceptos, y para eso debemos leer ampliamente. Debemos conocer bien la literatura sobre nuestro tema de investigación en particular, pero también sobre la literatura actual y clásica de distintas disciplinas en la biología. Eso significa leer trabajos los más recientes posibles, en revistas especializadas, en revistas científicas generales también. Yo ahí pongo algunos ejemplos como Ecology, Journal of Ecology, Conservation Biology, pero también otras revistas como Science, como Nature o como PLOS Biology. Esto nos va a permitir que escribamos profusamente, trabajemos duro para ser buenos en la escritura. Las carreras... Profe, hay chicos solicitando la entrada. Naturales. ¿Cómo? Perdón. Hay chicos que quieren entrar a charla todavía. A la clase. No sé. Ahora que no... tengo que subir el volumen, se escucha poco. Ahí está. Repetime, por favor, perdón. Ahí está. Ahí admití a varios más. Bueno, a los que recién entraron, lo que les decía era la importancia de la lectura. Volvemos unas diapositivas atrás. Que para escribir un proyecto necesitamos, y para desarrollarnos como profesionales, necesitamos llevar a cabo o tener en cuenta varios puntos. Decía, estar altamente motivado, trabajar duro. El trabajo de investigación es un trabajo completo, ¿sí? Que nos lleva mucho tiempo del día y de las semanas y de los meses. Ser intelectualmente independiente, tener una sólida formación en biología y trabajar para tener una mejor todavía. Conocer bien las herramientas, tanto las estadísticas como las computacionales. Actualmente eso implica conocer, entender, por ahí no ser mejor si uno aprende a utilizarlo de manera práctica, programas como R o como Python, pero si uno todavía no los está dominando o no está trabajando con ellos, sí saber que existen y conocer qué implican esos programas, porque no solo son programas que permiten utilizar herramientas estadísticas, también hay herramientas gráficas, herramientas no paramétricas, multiparamétricas, ¿sí? Constantemente discutir y cuestionar los conceptos y las ideas. Eso comienza formando grupos de estudio y grupos de trabajo, ¿sí? Uno a veces las ideas las puede tener claras en la cabeza, pero es mucho más fácil no solo de incorporarlas, sino de expresarlas, verbalizándolas con otro. Leer ampliamente literatura específica como literatura general, revistas específicas como revistas científicas más generales, ¿sí?
Escribir todo el tiempo, tratar de estar realizando el ejercicio de escribir todo el tiempo, porque nuestro trabajo, el inicio de cualquiera de nuestros trabajos se basa en la escritura. Para escribir debemos leer, hablar y especialmente hacer el ejercicio y formarnos para hacerlo en inglés, ¿sí? Tenemos que saber que vamos a tener que publicar buenos artículos en buenas revistas y en un buen inglés, ¿sí? Esto, como les decía en un momento, arranca pensando que tenemos que escribir propuestas. Muchas veces las propuestas, de estas propuestas depende nuestro trabajo, el financiamiento de nuestro trabajo. Entonces, no solo tenemos que aprender a escribir muy bien en los trabajos finales, sino iniciar con la escritura de las propuestas, ¿sí? Y finalmente, tratar de asistir y presentar trabajos con mucha frecuencia en muchas reuniones. Las partes de un proyecto, ¿cuáles son? La carátula, que normalmente incluye el título, autores, resumen, palabras claves, un título breve, la mayoría de las publicaciones lo exigen, pero a nosotros lo que nos interesa ahora en este punto, pensando en el trabajo que tienen que presentar para promocionar la materia, es estas tres secciones, ¿sí? Una propuesta llega hasta, se conforma de estas tres secciones: una introducción, los materiales y métodos y la referencia bibliográfica. La introducción debe ser clara, sobre todo la razón por la que se hace la investigación, la naturaleza de la pregunta o de la hipótesis, el marco conceptual. La introducción no es un lugar para realizar largas revisiones del tema, ¿sí? Siempre hay que escribir de manera precisa y económica. Se prefiere la voz activa en primera persona. Eso en el idioma castellano no se suele utilizar, pero en el idioma inglés es muy utilizada la primera persona. Y para consultar cuestiones de redacción y ortografía, por ejemplo, en ortografía conviene revisar la Real Academia Española de la Lengua Española, porque, como me dijo mi director en su momento, si no escribimos bien en castellano, difícilmente vamos a escribir bien en inglés. Y después sí, utilizar, ahora por suerte Internet nos da una herramienta enorme, utilizar diccionarios en línea, por ejemplo, de Cambridge o de Oxford, ¿sí? De universidades inglesas, no solo para la traducción, sino para entender el término, ¿sí? Buscar las palabras en inglés y ver su definición en inglés. Los materiales y métodos, esta sección debe brindar la información suficiente para que otra persona repita nuestro trabajo. Es importante ser claro, que el diseño experimental sea preciso, que cuál va a ser el procedimiento de muestreo y el análisis estadístico, si es que vamos a utilizar un análisis estadístico, empleado y en función de los datos que tomamos. Y finalmente, las referencias o la bibliografía, que es el lugar donde ponemos toda la bibliografía que leímos y que utilizamos para escribir el texto, y ahí es donde son recomendables los programas de asistencia bibliográfica o de administración de bibliografía, que el que yo les daba como ejemplo era el Mendeley, ¿sí? Entonces volvemos hacia atrás, y esto de leer ampliamente, ¿sí? Conocer la literatura, conocer la bibliografía, una forma de comenzar a leer y a organizarse en la lectura es haciéndolo de una manera sistemática, de una manera metodológica para tener una base de bibliografía no enorme, sino suficiente, ¿sí? Con información precisa que vamos a utilizar. ¿Cómo busco información? Bueno, la primera respuesta que es bastante frecuente todavía es el uso de Wikipedia. Wikipedia yo la utilizo, pero la utilizo para una búsqueda rápida, por ejemplo, de alguna definición en particular o de algún concepto que lo tengo colgado, pero si queremos profundizar en el concepto y en información específica sobre alguna cuestión en particular, Wikipedia no nos sirve.
La herramienta adecuada, existen buscadores en las universidades, existen buscadores en institutos, ¿sí? Pero el buscador más importante, por ahí más al alcance, es Google Académico, ¿sí? O School, como también aparece en inglés. El académico es la herramienta mágica que nos permite encontrar trabajos de una fuente académica, ¿sí? De un instituto, de una universidad, de un grupo de trabajo reconocido, etc. Las búsquedas lo hacemos por el título completo, por palabras claves, ¿sí? Y nos van a remitir a las revistas, en muchos casos, como PLOS ONE, como Ornithological Application, ¿sí? El problema para nosotros es que muchas de estas revistas, está entrando más gente, como les decía, muchas de estas revistas en muchos casos son pagas, ¿sí? Entonces a veces tenemos una limitación muy, muy restringida a muchas revistas. PLOS ONE no, PLOS ONE es una revista que tiene acceso libre, pero por ejemplo, Ornithological Application no, hay que pagar y hay que pagar en dólares. Eso, algunas universidades están suscriptas a algunas editoriales que permiten bajarnos los trabajos en la universidad, pero en general lo que recurrimos es, no sé si alguien conoce esta página, a ver si alguien alguna vez me puede decir algo o alguna vez escuchó hablar de la página que estoy mostrando. Sí, profe. Sí. Es el salvavidas, ¿no? Sci-Hub es uno de los grandes salvavidas que tenemos sobre todo los países del tercer mundo. Es muy polémica la página, es bastante combatida por las editoriales porque obviamente implican una pérdida económica para las grandes editoriales, pero en general la página esta no es muy utilizada por el primer mundo y hay un análisis, ahora no lo encontré, lo busqué, pero no lo pude encontrar, en donde mostraba cómo impactó Sci-Hub en el desarrollo de la ciencia en los países del tercer mundo. Esta página, después les voy a compartir el link porque a veces cambia, te permite la búsqueda de los trabajos por el título, por la dirección electrónica, la página de internet, pero más importante y más preciso es el uso del DOI. El DOI es un número del documento en internet, ¿sí? Las publicaciones digitales tienen un número, un código, así como nosotros tenemos el número de documento, que te remite específicamente a un trabajo en particular. Y ese es el que mejor funciona, por ejemplo, en esta página. Otras páginas son Library Genesis, que el link es este. Esta página, a diferencia de Sci-Hub está muy pensada para artículos en revistas científicas. Esta última permite buscar libros también. Y también a través de palabras claves, a través no usa el DOI, pero sí podés usar ahí, aparece el ISBN, que es un número de publicación, autores, palabras claves, etc. Otra página más general es eLibrary, que también te permite, principalmente estas dos últimas, yo en particular las uso para bajar libros, ¿sí? Este es el link, después se los voy a pasar en el grupo, ¿sí? Y ahora bien, una vez que bajamos la información, guardamos, generalmente los artículos están en la extensión PDF, que es una extensión bastante liviana de se llama Printable Document Files. O sea, son archivos de documentos para imprimir. Entonces tienen una buena calidad y tienen una buena presentación que nos permite una impresión. Pero después la computadora se transforma en un montón de carpetas llenas de bibliografía. La bibliografía digital es, entre comillas, es más difícil de manejar que la bibliografía en papel. Entonces, por suerte, aparecieron estos programas de edición y de administración y de gestión de bases bibliográficas. Hay varios, hay EPUB, hay varios.
pero yo el que utilizo, porque a mí me pareció mucho más intuitivo, es Mendeley. Mendeley, yo les pasé el link, ahí vi que varios chicos tuvieron problemas en descargarlo. Déjenme que revise bien qué puede estar pasando, pero en realidad es un programa que funciona muy bien y que no requiere de mucha memoria de las computadoras, del usuario. La pantalla de presentación es esta, o sea, es un buscador. Tenemos, este es mi Mendeley, ¿sí? Ahí podemos ver que aparecen no sé si se ve el cursor, pero estos son los documentos tiempo subido a una nube, la información del documento, título. Por ejemplo, acá me falta llenar la ficha y agregar el journal y carpetas. Esto es lo que nos permite, y ahora la idea es mostrarle cómo funciona el programa, hacer una búsqueda con el programa en internet, etcétera, que lo vayan viendo, pero nos permite administrar la bibliografía, y lo más importante y lo más interesante en el proceso de escritura es que nos permite incorporar con un plugin de manera casi automática las citas y las referencias a esas citas. Eso lo vamos a ver ahora. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, con el tema del registro de Mendeley, porque nos pide Sí, ahí el registro es como un registro a cualquier... Mendeley es una red social en realidad, porque uno puede compartir información académica, enviar y recibir información. Entonces, en el registro lo que te tenés que fijar con un nombre de usuario y una clave. Por eso, si se fijan ahora cuando lo abra al programa, aparece mi nombre arriba registrado y de usuario. Te hace preguntas si sos estudiante, si sos académico, si sos profesor, etcétera, y uno llena esos campos. Y yo recuerdo, porque lo hice hace bastante, van a ver artículos incorporados al Mendeley del 2010 más o menos, que no era tan complejo el registro. Pero bueno, tendría que me voy a poner ahora, cuando terminemos la clase, me voy a poner a buscar a ver qué puede haber pasado, y por ahí, si siguen con problemas de registro, yo tengo ahí un foro donde puedo preguntar. Pero bueno, vamos, ¿sí? Ahí pusieron en el chat que se iban algunos chicos y podía grabar la clase. A ver, ¿de dónde la grabo? Si alguien se anima a grabarla, me hace un favor. No es Meet. Creo que necesitas un software aparte para grabar Meet. Bueno, vamos a hacer el ejercicio, para que acá se me entraron a abrir cosas. Ahí está. Perdón. Voy a compartir la internet, ¿sí? Por ejemplo, yo ahí abro una nueva ventana, está medio lerdo. ¿Sí? Ahí ven la ventana. Acá sí, podemos ir acá podemos ir directamente al académico, ¿sí? Que es la pantalla que vieron hace un rato, al Google Académico. ¿Sí? Y ahí vamos. Pero yo instalé, el programa que yo uso me permite instalar acá una extensión de Google Académico que directamente me abre una pestaña que ahora no está funcionando. Ahí está. Está medio lerdo internet. Ahí abren la pestaña, ven, que dice Google Scholar. Yo acá puedo poner, por ejemplo, no sé, conservación, ¿sí? Y me hace directamente la búsqueda, es una búsqueda muy, muy grande de artículos en conservación. Yo puedo volver a hacer una búsqueda acá, ¿sí? Y poner, por ejemplo, conservación en félidos, ¿sí?
buscarlo. Y acá tenemos, por ejemplo, a ver, ¿qué me mostró? Sí, acá tenemos varios trabajos. Este, por ejemplo, es de Animal Reproduction Science. Entramos ahí, ¿sí? Y nos manda directamente a la revista donde está ese artículo, ¿sí? Que acá lo podemos ver. En general, los artículos tienen algún lugar, ¿sí? Te permite buscar y bajar el artículo en PDF. Pero acá, acá está, ¿sí? Acá te dice ver el PDF. Veamos si tenemos suerte y se abre. Prácticamente unos 600 metros del cruce de ruta 68 para ir a Salta. De ahí le mete toda la recta esa, la primera curva, otra curva, 200 metros mano izquierda y esa. No, creo que se confundieron y nunca entendieron que yo lo... ¿Falta un licuado más? ¿Te ha gustado más? Sí. Bueno, ahí lo estaría abriendo, está tardando bastante, se ve que la conexión de internet ahí está. ¿Sí? Bueno, esta revista me permitió bajarlo. Entonces uno, bueno, está tardando un poco, pero acá arriba uno puede bajarlo a la computadora. ¿Están viendo todos? Sí, profe. ¿Me ven comer tostado también? Se escucha mucho ruido en el fondo. No sé, como mucha interrupción. Es que creo que la red está andando medio lento ahora. Bueno, ¿ahí me escuchan bien ahora? Sí, ahora ¿Se sí. escucha? Bueno, acá tenemos este trabajo, por ejemplo, ¿sí? Dice Programa de Entrenamiento Internacional en Ciencia Reproductiva para la Conservación de Felinos en América Latina. Lo que hacemos es bajar el trabajo. Va a tardar un rato. Mientras tanto, volvemos al programa. Ahí va. Ahí está. Sí, yo generalmente tengo organizadas carpetas para bajar, qué sé yo, pero lo voy a bajar en descargas nada más. Y una vez bajado el trabajo, ¿sí? Volvemos al programa, a Mendeley. Ahí está la descarga terminada. Y acá arriba, fíjense, dice Add. Ahí importamos. A ver. Sí. Voy a descargas. Y acá está el trabajo que acabamos de descargar. ¿Sí? Generalmente la descarga es un número. Uno puede cambiarlo después, pero bueno. Seleccionamos el trabajo y lo abrimos. Ay, Dios, qué está lerdo. Ahí está. Si se fijan, el trabajo acá es este que estoy señalando. Lo abrí acá, como es un trabajo claro, digamos, y no es ilegal, entre comillas, como es Sci-Hub, el programa reconoce toda la información, ¿ve? Incluyó solo el título, separó los autores, el journal, la revista, el año de publicación, el volumen y las páginas. Incluso me incluyó el abstract, las palabras claves. Él acá te marca que tenemos el archivo imprimible del trabajo y el DOI, que es el número ese que yo les explicaba. Nosotros entonces, ya incorporado en nuestra base de datos, acá tenemos un buscador y podemos buscar lo que se nos ocurra de los trabajos que ya bajamos, ¿sí? Yo tengo acá,
No sé si en algún lado marcará cuántos trabajos son, pero ya supero casi los 10.000 trabajos bajados. Entonces, por ejemplo, ahí yo puedo hacer búsquedas por autor, ¿sí? Pongo Cassiani, que era mi directora, le doy que la busque, y bueno, en algún momento va a funcionar ahí, ¿sí? Y ahí me aparecen, fíjense, todos los trabajos en donde aparece el nombre del autor Cassiani. Eso nos permite buscarlos, revisarlos, ver si tenemos el archivo imprimible o no, pero bueno, es una base de datos, no tiene mucho más secreto. Lo interesante de este trabajo y en realidad de este programa, perdón, y que nos aporta muchísimo en cuanto a la escritura, es que, por ejemplo, nosotros armamos un documento de Word, ¿sí? Tenemos un documento de Word, voy a inventar palabras, estamos haciendo el trabajo, tenemos un título, los autores, etcétera, y comenzamos a escribir o a redactar el trabajo. Ponemos, no sé, la conservación de los felinos es clave en Sudamérica. Cuando uno incorpora una idea así en un trabajo, vieron que generalmente están asociadas a citas, o sea, tenemos que citar el trabajo de donde obtenemos esa información. Y ahí es donde el programa Mendeley hace la magia. Acá uno tiene que instalar el plugin, una vez instalado se va donde dice referencias, y acá fíjense, dice insertar cita. Cuando yo le pido insertar cita, me sale esta ventana en donde podemos poner un autor, Simmons, por lo que se me acaba de ocurrir, ¿sí? Y acá abajo aparecen todos los trabajos de ese autor que tengo en mi base de datos. Justo pongo ¿sí? Después puedo buscar por palabra clave, por ejemplo, félidos. Perdón, no sé qué pasó. Perdón, que está medio lerdo todo acá. Ahí está. Ve, ahí lo incorporó a Simmons, pero seguimos insertando citas. Sí, pusimos... Gracias. Sí, estamos trabajando acá en esta cita. Sí, pusimos Simmons, que lo buscamos por el nombre del autor. Podemos poner por palabras clave que pueden ser félidos, ¿sí? Y ahí aparecen trabajos conservando predadores a través de un paisaje agrocultural, lo incorporamos a la cita. O sea, se asume que los trabajos que incorporamos los leímos a todos, ¿no? O sea, no hay que hacer trampa en eso. Incluso podemos buscar por palabras específicas muy, muy precisas, como puede ser el género, que puede ser pantera, ¿sí? Y aparecen ahí, ¿sí? Conservando predadores, hay algunos trabajos seguramente se repiten, métodos multivariados y tradicionales para la identificación de jaguares, pumas, etc. Lo incorporamos también y cuando le damos el OK nos organiza la cita, ¿sí? La cita queda ya organizada, aparece de manera automática. En función de la revista en la que estamos trabajando, nosotros podemos cambiar el estilo de esas citas. Por ejemplo, acá hay el que normalmente se usa es la famosa APA, que es esto, American Physiological Association. Cambiamos, ¿sí? Podemos usar el de Nature, que son números, y las citas aparecen como números. Pero lo otro que es interesante de todo esto, una vez que elegimos, por ejemplo, el formato, lo dejemos como AFA, ¿sí? Acá.
Ponemos la sección que se llama bibliografía. Bien. Y ahí ponemos insertar bibliografía. Y aparece la cita bibliográfica con el formato que le dimos, ¿sí? Con toda la información del trabajo. Las citas van a ser correctas siempre y cuando la información que nosotros introduzcamos sea correcta, ¿sí? Si metimos la pata y pusimos mal el año, la cita no es tan inteligente y va a poner el año que nosotros como usuarios le demos. El otro punto interesante es, el trabajo quedó guardado, no sé, fue el plan de tesis y ahora tenemos que trabajar sobre el manuscrito de tesis. Y se actualizaron las bibliografías. Entonces nosotros volvemos a la cita, buscamos una nueva cita y podemos poner Félidos, y el año 2020. No tengo nada del 2020 porque no trabajo en Felines, pero pongamos, a ver, 2010, tampoco. Pongamos otro, que seguro que tengo cosas más nuevas. Ponemos Ecology como palabra clave y el año 2020. Y ahí aparecen un montón de trabajos, ¿sí? Del 2020. Elegimos el que sabemos que trabaja o que tiene que ver con el tema que estamos tratando, lo incorpora automáticamente y lo incorpora automáticamente en la cita bibliográfica. Esto, cuando uno está escribiendo, es enorme la ayuda y te permite no tener que hacer dobles chequeos y revisiones de bibliografía y citas. Lo único que uno tiene que tener de cuidado, digamos, a la hora de trabajar con estos programas es incorporar correctamente la información de la bibliografía. Esto los va a ayudar mucho. No sé si coméntenme algunos si alguna vez trabajaron con un programa similar, o no sé. Profe, Sí, ahí acabo de buscar en YouTube para los chicos que no pudieron. Senté, hay varios videos en YouTube que te explica cómo usar el programa. bien. Así que después yo si quiere lo paso al WhatsApp para el link. Dale, perfecto. Pero como ven, nos agiliza muchísimo porque ahora incorporamos 5 o 6 citas. Pero, por ejemplo, en una tesis doctoral, normalmente, que incluye varios capítulos además, vos tenés bibliografía por capítulo y esa bibliografía completa puede incorporar varios cientos de trabajos. Entonces, organizar toda esa bibliografía a mano, yo les aseguro que siempre estamos metiendo la pata. En cambio, con este tipo de programas, no solo es más difícil meter la pata, sino que te olvidas de un paso. Y como les decía, mientras menos memoria y concentración usemos en pasos accesorios, más nos vamos a enfocar en lo que es nuestro trabajo, que es la desarrollo de proyectos y la realización de trabajo científico. ¿Sí? Por ejemplo, vuelvo a la base de datos. ¿Sí? Y voy a tratar de encontrar, a ver, algún trabajo que no esté completo. Por ejemplo, ¿ven? No figuran los autores. Ah, no, pero es que ese no tiene. A ver, veamos. Esto. ¿Ven? Acá el trabajo, si yo citar este trabajo, fíjense que acá arriba me sale una advertencia, es que no tiene incorporado el journal del trabajo. Entonces, cuando yo lo cito, vamos a ver quién es, vamos a poner Idaho, ¿sí? Vamos a agregar una cita del trabajo, que es este trabajo, el de las grullas. Si yo le doy, la cita aparece, pero si nos fijamos en la bibliografía, no nos aparece el journal, ¿sí? El espacio que corresponde a la revista que deberíamos citar, que en este caso de acá abajo es Oryx, por ejemplo, acá no aparece. Entonces, volvemos al programa, nos fijamos en el documento, que también te permite abrir el documento acá en el programa, ¿sí? Y acá en el programa figura el journal, que es Journal of Wildlife Management, ¿sí? Entonces yo agarro
Eso es también súper cómodo. Copio el nombre del journal para no equivocarme ni en una letra. Se lo agrego, ¿sí? Ahí está agregado. Ahora considero que todos los detalles del trabajo están correctos y después cuando vuelvo al documento que yo estoy trabajando, le doy que refresque la información y ahora sí me aparece el journal. Entonces ahora tengo la cita completa. Eso acá como ejemplo, con muy pocos journal, parece simple, digamos. No me cuesta revisar y hacer el trabajo que yo hice. Pero imagínense con cientos de trabajos que yo tengo. Uno cuando realiza la tesis de grado, la tesina, y después la tesis doctoral, no se imaginan la cantidad de bibliografía que acumula. ¿Sí? No sé si dice acá en algún lado, debe decir all documents, no veo que diga en ningún lado cuántos son los 3.886 documentos. O sea, mi base de datos tiene esa cantidad de publicaciones. Imagínense lo que es revisar, o sea, antes, allá en el Pleistoceno, cuando yo hice la tesina, teníamos archiveros con los trabajos en papel, ¿sí? Y vos tenías que revisar a mano y ver la cita y ver el formato de la cita y después revisar las 200 citas en el trabajo final. Esto nos genera una facilidad en la herramienta enorme. Lo que podemos hacer ahora, ¿sí? Para la próxima clase, que es tarea para el hogar, es que armen un texto simple, piensen en algún tema que les interese, armar un párrafo de no más de 300 palabras, con referencias y con citas, y utilizar el programa, ¿sí? Utilizar el programa para eso. Así que ahí, bueno, Jimena va a compartir los videos, estos tutoriales para registrarse, etcétera, y para el uso del Mendeley, y tratemos de hacerlo, ¿les parece? Bueno, profe. Al margen de eso, ¿qué les pareció la herramienta? O sea, yo sé que es muy difícil tener una idea más precisa viéndolo así desde afuera, pero así con lo poco que se pudo ver, como les decía, alguno utilizó un programa similar, en alguna otra materia le mostraron cómo se puede facilitar el manejo de la bibliografía. No, profe, jamás nos mostraron en ninguna otra materia. Es la primera vez y está buenísimo. Es la primera vez. Bueno, entonces nos organicemos así. Para la próxima clase, de nuevo, esto no es individual, o sea, pueden hacerlo entre varios. La presentación del trabajo final, sí voy a exigir que la presentación sea individual, pero el trabajo también se puede hacer en equipo, eso no hay ningún inconveniente. Pero acá pueden hacer una presentación en conjunto, yo no tengo ningún inconveniente. Y para que participemos todos, en algún momento voy a poner 1, 3 o 4 nombres al azar y muestren, o sea, para que hagan una pequeña introducción del tema, por ejemplo, piensen en un tema, por qué lo eligieron, qué potencial le ven al tema y hagan un texto, un pequeño resumen. Los resúmenes en general varían entre 300 y 600 palabras, traten de acotarse a ese número de palabras sobre el tema que eligieron y explicar por ahí por qué lo eligieron, y hagan el ejercicio de incorporar estas citas bibliográficas y las referencias. ¿Les parece? Bien. Profe. Bueno. ¿Algún dato más? ¿Alguna consulta? ¿Algún inconveniente con otras materias? No sé, ahora están un poco más organizados con el tema materias, así que por ahí no sé si hay alguna novedad. Si no, bueno, la clase de hoy la cerramos ahora, si les parece. Sí, profe, no hay problema. ¿El texto es para el jueves? Sí, lo hagamos para el jueves.
Sí, sí, Ok, lo hagamos ok. para el jueves. Así tienen una semana. Sí, profe. El martes damos una teoría y la presentación de todo esto arrancamos, que además es cuando es más corta, entonces podemos hacer la parte práctica más tranquila para el próximo jueves, así que quedamos en una semana, hacen la presentación. ¿Parece? Sí, profe. Bueno. Bueno, los dejo entonces. Me voy a hacer el muestreo y a terminar el licuado. Y nos vemos el martes, ¿sí? Para la teoría. Yo les voy a adelantar, ahora reviso el cronograma y les adelanto el tema. Recuerden, como les decía al principio, para ir leyendo un poco con respecto al tema que se va a tratar, para tener algunos conceptos leídos al menos y poder entender mejor la teoría, ¿sí? Sí, profe. Bueno, Bueno. Chao, profe. Provecho. chao, nos vemos, gracias.